la guía de ejercicios para que vayamos trabajando sobre ello. Entonces, la primera pregunta dice, se muestra una importante estructura celular constituida por un ensamblaje supra-macromolecular de proteínas. Las líneas gruesas grises son membranas, refiriendo a estas líneas de acá y de acá. Se indica la dirección de pasaje a través de la estructura mostrada de las proteínas ribosomales aisladas, recién sintetizadas, es esta flecha amarilla, y de las subunidades ribosomales, es la flecha roja que va en la dirección opuesta. ¿Qué es la estructura? ¿Y cuál es la dirección de pasaje a través de la misma de los ARN mensajeros? Y acá están las opciones que se les dan. Entonces vamos a pedirle a los compañeros que trabajaron con esta pregunta que nos digan qué pensaron. Hola. Hola. Nosotros pusimos la B, que es un complejo de poro nuclear, y que la dirección es el mismo que las subunidades ribosomales. Perfecto, eso es correcto. Los ARN mensajeros pasan en la misma dirección que las subunidades ribosomales. Vamos a desarmar un poquito más la pregunta. ¿Cómo se dieron cuenta que esto es un complejo de poro nuclear? En realidad lo pensamos como que si estaban entrando las proteínas recién sintetizadas, no, mentira. Estaban entrando las proteínas para sintetizar, para formar, digamos, las subunidades ribosomales, y las subunidades ribosomales estaban saliendo. Entonces lo de adentro tenía que ser el núcleo. Correcto. Y está eso, lo de adentro era el núcleo, la parte de afuera era el citosol, entonces el ARN mensajero iba a salir desde el núcleo hacia el citosol. Igual también ahora mirando la membrana, como que está, como que se continúa para abajo, eso también es o sea, significa que es un poro. Y la forma también tiene la parte de abajo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era de poro nuclear. Perfecto, todo lo que dijo Victoria es muy correcto. Yo lo voy a capaz que reexplicar nomás para que quede, pero está todo perfecto. O sea, las proteínas ribosomales son sintetizadas en el compartimento citosólico, ¿verdad? Pero tienen que ingresar al núcleo para unirse con ARN ribosomales, sintetizados en el núcleo, como todos los ARN, y formar subunidades ribosomales que tienen que salir de vuelta al compartimento citosólico, donde van a llevar a cabo la traducción, la síntesis proteica. Entonces hay un pasaje bidireccional, en direcciones opuestas, proteínas ribosomales sueltas para un lado, y subunidades ribosomales, que incluyen, ya les digo, las proteínas ribosomales y los ARN ribosomales, para el otro lado, ¿no? Y ese pasaje sabemos que es a través de poro nuclear, por lo tanto ese es uno de los razonamientos que nos lleva a deducir que esta estructura es el complejo de poro nuclear. También lo podemos deducir a partir de, bueno, de que se nos dice que es un ensamblaje supra-macromolecular de proteínas, que es lo que es el poro nuclear es uno de tales ensamblajes en las células. Podemos deducirlo de la estructura, si hemos mirado, si hemos visto la estructura, esto ya es más fino, pero esto que se denomina la jaula nuclear, y que está hacia el espacio nuclear, es característico de esta estructura, y estas fibrillas que orientadas hacia el espacio citosólico también son características. También lo podíamos deducir, como dijo la compañera, de la forma del giro que toman las membranas acá, ¿verdad? Siempre decimos que a nivel de poro nuclear, la membrana nuclear interna y la externa se continúan, ¿verdad? Así, dejando un espacio acuoso donde no hay membrana. Por todo eso deducíamos que esto era el poro nuclear, y finalmente deducíamos dónde está el compartimiento nuclear y el compartimento citosólico, como bien dijo la compañera, y como los ARN mensajeros, que en definitiva son el sujeto de la pregunta, se generan, ¿verdad?, por procesamiento del transcripto primario en la célula eucariota en el compartimento nuclear y salen al compartimento citosólico, donde van a ser usados como molde, como información para la síntesis de proteínas, el pasaje de ARN mensajeros es de núcleo a citosol, o sea, en la dirección de la flecha roja, o naranja, o sea, en la misma dirección que las subunidades ribosomales. O sea que estamos que la respuesta correcta era la B, excelente.
Luego tenemos la pregunta 2, que hace a las concentraciones de un ion en el medio citosólico, en el medio extracelular y en el interior del núcleo. Vamos a ver los compañeros que trabajaron con la pregunta 2. Hola, Hola. nosotros pusimos la B, pero no estamos muy seguros. ¿Y qué razonaron para poner la B? Porque la pregunta decía que en el citosol la concentración era de 139, entonces como los iones pueden ingresar al núcleo por los poros nucleares, pensamos que iba a ser más o menos parecida la concentración. Sí, perfecto, todo bien. Bien razonado, bien elegida la respuesta, ¿verdad? El complejo de poro nuclear, a los efectos de los solutos pequeños, tales como los iones inorgánicos, no constituye una barrera. Cuando decimos pequeños, bueno, en este caso particular, estamos yendo hasta el tamaño de proteínas pequeñas, un tamaño pequeño bastante medianito, digamos. Y todas esas especies químicas, pero por supuesto incluyendo algo como el ion potasio, se equilibran básicamente rápidamente entre el compartimento citosólico y el nuclear. En cambio, ya que estamos, la concentración de ion potasio en el medio extracelular es mucho más baja que en el compartimento citosólico y el nuclear. ¿Cuál es la barrera, ya que estamos, que impide que se equilibren las concentraciones de potasio entre el compartimento citosólico, bueno, y el nuclear, y el medio extracelular? ¿Qué les parece? La membrana plasmática. Eso mismo, muy bien, Valeria. La membrana plasmática de la célula, perfecto. Bárbaro. Creo que podemos seguir bien con la pregunta 3, que hace una descripción o pide una descripción del movimiento de proteínas por la vía biosintética exocítica del tráfico vesicular, yendo hacia la superficie de la célula. Y lo describe como diferentes posibles combinaciones entre pasos de transporte transmembrana y pasos de tráfico vesicular. Vamos a ver los compañeros que trabajaron con la pregunta 3. Hola, nosotros habíamos respondido que era la A, Sí. y yo lo que me recuerdo era que el transporte de esta membrana se da como en la entrada del retículo endoplasmático, y luego cuando pasa del retículo endoplasmático a la parte de Golgi y de la parte de Golgi a la superficie se dan varios pasos de vesicular. Perfecto, perfecto, tú lo has dicho. O sea, todo está bien la respuesta, está bien la explicación, ¿verdad? La vía biosintética exocítica, para repasar nomás, es una de las vías importantes del tráfico vesicular, que comienza en el retículo endoplasmático, va a la cara cis del aparato de Golgi, al Golgi medio, al Golgi trans, que allí se abre, por un lado a superficie celular, por otro lado a endosomas y lisosomas. Ahora, si bien obviamente eso tiene una serie de pasos, varios pasos de tráfico vesicular, el primer paso, el ingreso de las proteínas al retículo endoplasmático, es un paso transmembrana. Se atraviesan las membranas del retículo endoplasmático por transportadores específicos. Entonces tenemos un primer paso que es transmembrana seguido de muchos pasos de transporte vesicular. No sigo explicando más de esto porque hay otras preguntas que van al tema, entonces si no como que quemamos la discusión de las preguntas siguientes. ¿Tá? Dice la pregunta 4, tiene que ver, considere el siguiente esquema general del tráfico vesicular. Si el compartimiento dador de las vesículas es el retículo endoplasmático, el compartimiento aceptador debe ser, y bueno, tenemos estas opciones. Ahora los compañeros que trabajaron con la pregunta 4. Hola. Hola. Nosotros pusimos la B y en verdad no sé mucho cómo explicarlo porque es como muy teórico. Del retículo endoplasmático va a ir al aparato de Golgi y va a ingresar por la cara cis. Después por la trans va a salir, en verdad, pero ingresa por la cis. Sí, está perfecto. Está perfecto. ¿Y qué es la cara cis? Para explicarle a todos los compañeros. No sé a qué se refiere bien, pero va a estar
más cerca del núcleo y ahí va a sufrir modificaciones enzimáticas, después va a pasar por el aparato Golgi medio y por último por la parte trans. Eso. Pero no. Claro, cis y trans en realidad quiere decir del lado de acá y del lado de allá. Y en el caso de, se usa para muchas cosas en ciencia, y no solo en ciencia. Pero en este caso, la cara cis es la que está del lado del centro de la célula, más cercana al núcleo, y la cara trans es la que está, digamos, orientada hacia la superficie celular. ¿Tá? Es la cara cis la que recibe vesículas en esta vía biosintética exocítica, la que recibe vesículas que vienen del retículo endoplasmático. Eso puede resultar poco intuitivo si uno piensa que el aparato de Golgi está concentrado cerca del núcleo y en cambio el retículo endoplasmático está distribuido por toda la célula, incluyendo la periferia de la célula. Pero la zona del retículo endoplasmático que le da las vesículas, que genera las vesículas que van hacia el aparato de Golgi, ¿verdad? Es una zona específica que está, bueno, más orientada cerca de la cara cis del aparato de Golgi. ¿Ah? Lo otro que de pronto está bien mencionar, que de pronto puede confundir en algún caso, es que ese intercambio entre retículo endoplasmático y aparato de Golgi en realidad no es unidireccional, en realidad es bidireccional. Pero la dirección opuesta no la dimos en clase. Es lo que se llama la vía retrógrada del tráfico vesicular, donde las vesículas van del aparato de Golgi al retículo endoplasmático hacia atrás, ¿verdad? Pero bueno, eso es para ampliarles un poco el panorama de este tema, pero acá, para contestar esta pregunta, lo que hacía falta era saber eso, que en la vía biosintética exocítica al aparato de Golgi, las vesículas ingresan por la cara cis desde el retículo endoplasmático, van al Golgi medio, van al Golgi trans y siguen. Buenísimo. Luego las siguientes dos preguntas, que eran las que tenían ese pequeño error que corregimos, hacen a las proteínas lisosomales. Entonces vamos a ver los compañeros que estaban con la pregunta 5, vamos a comentar primero para el resto, digamos, los sujetos, los protagonistas de estas dos preguntas son la llamada V-ATPasa, que es una bomba de protones que acidifica el lisosoma, y la catepsina L, que es una enzima que cataliza la hidrólisis de proteínas adentro del lisosoma. Recordemos que el lisosoma puede ser descrito como el estómago de la célula, es un organelo en cuyo lumen hay un medio ácido, y se vuelcan enzimas que catalizan hidrólisis, y entonces lo que llega al lisosoma es degradado a monómeros, a moléculas simples que luego son reutilizadas para la síntesis, para el anabolismo celular. Entonces, concretamente, la pregunta 5 nos pregunta, en relación a la beta-ATPasa y la catepsina L, si es que estas llegan a los lisosomas por transporte vesicular. A ver los compañeros de la pregunta 5. Hola. Hola. Nosotros elegimos la opción B porque la catepsina L es una enzima hidrolítica, dice ahí, y por lo tanto estas enzimas participaban del transporte vesicular y llegaban a los lisosomas. Y de la otra, que es bomba de protones, no la elegimos porque en realidad, o sea, como dice que es una bomba de protones, nos la imaginamos más como anclada bombeando los protones, pero no sé si está bien. Ah, bárbaro. No era la respuesta correcta es la C, beta-ATPasa y catepsina L, y vamos a explicar por qué. Bien. A ver, hay que tener una cosa en cuenta, que es que todos los componentes celulares necesitan recambio. Las proteínas y todas las biomoléculas envejecen. ¿Qué quiere decir? Bueno, recordemos que todas las moléculas orgánicas son inestables desde el punto de vista termodinámico, como trabajaron con Gustavo, en relación, por ejemplo, en definitiva, a ser oxidadas a dióxido de carbono y agua. Que las moléculas grandes son inestables en relación a su hidrólisis a moléculas más pequeñas en el medio acuoso. Y además hay otros procesos que son termodinámicamente favorables, que pueden ocurrir con las biomoléculas, sobre todo en presencia de oxígeno, de cambios oxidativos, y otros más. Entonces, todas las biomoléculas envejecen,
y tienen que ser recambiadas. La célula permanentemente está sintetizando aún aquellas proteínas que son de expresión constitutiva, que están siempre ahí, la actina, la tubulina, la proteína de la lámina nuclear, lo que sea. Siempre hay que estarla sintetizando y recambiando, porque si no las proteínas acumulan daño, ¿verdad? Y empiezan a funcionar mal. Entonces, eso primero. Y eso se aplica a cualquier proteína celular, incluyendo una bomba, incluyendo una proteína cualquiera de membrana plasmática, lo que sea. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, la síntesis de proteínas no se da en cada organelo, eso es muy importante. Cada organelo tiene sus proteínas propias, pero no tiene su capacidad de sintetizarlas. El lisosoma no tiene capacidad de sintetizar proteínas. Esas proteínas tienen que llegar justamente por la vía biosintética exocítica, que el biosintética refiere obviamente a biosíntesis, refiere a la capacidad de síntesis de biomoléculas que tienen los ribosomas asociados al retículo endoplasmático, y también a la capacidad de síntesis de lípidos que tiene el retículo endoplasmático, y capacidad de síntesis de carbohidratos que se asocian a proteínas y lípidos formando glicoproteínas y glicolípidos, que es capacidad de síntesis de carbohidratos que está en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Todo eso hace que esa vía sea la vía biosintética, exocítica, porque en parte termina en exocitosis. Entonces, en fin, estas proteínas van a ser sintetizadas por ribosomas asociados momentáneamente al retículo endoplasmático, ¿verdad? Y van a moverse por tráfico vesicular, retículo endoplasmático, Golgi cis, Golgi medio, Golgi trans, endosomas y lisosomas. Es la única forma que tienen de llegar las proteínas recientemente sintetizadas al lisosoma. Y eso se aplica tanto para proteínas que son enteramente solubles en agua, caso de una enzima hidrolítica como la catepsina L, como a las proteínas que son transmembrana, caso de la BATPasa, bomba de protones, que como buen transportador a través de membranas tiene que ser el mismo transmembrana. Las proteínas que son enteramente solubles en agua, en el tráfico vesicular, se mueven en el lumen de las vesículas, en el lumen de los organelos a los que van llegando. Las proteínas que son transmembranas se mueven, como la palabra, como su nombre lo dice, se mueven como proteínas transmembranas, se mueven asociadas a las membranas de las vesículas y los organelos del tráfico vesicular. Pero en ambos casos tenemos todo pasos de tráfico vesicular para llegar del retículo endoplasmático al lisosoma. Fue media larga esta respuesta y tocó millones de cosas, pero quiero saber si se entendió. Sí, se entendió. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, bueno, un poquito les hicimos spoiler, digamos, a los compañeros de la pregunta 6, pero no totalmente. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros de la pregunta 6. La pregunta 6. Si no supieron, digan nomás, no supimos, no tenemos ni idea, pero así podemos avanzar. Hola. Primero pensamos que era la B, porque creímos lo mismo de que la bomba de protones estaba como anclada y no iba a ir a ningún lado. Y después fuimos por la C, pero tampoco estábamos seguros. Así que mucha explicación no tenemos mucha. Está bárbaro. Es la C, por lo que yo expliqué hace un momento. O sea, todas las proteínas de la célula tienen que ser recambiadas, incluyendo las proteínas de membrana plasmática. ¿Está? Ya que estamos. Las proteínas transmembranas de membrana plasmática se recambian por el proceso de exocitosis constitutiva, que en definitiva, además de liberar moléculas solubles en agua, ¿cómo se incorpora a la membrana plasmática proteínas de membrana nuevas que vienen de la vía biosintética exocítica, y el proceso de endocitosis constitutiva, que retira de la membrana plasmática proteínas y evita que las proteínas envejezcan indefinidamente. Siempre hay un recambio. Eso pasa con las proteínas de membrana plasmática, similar pasa con las proteínas de membrana lisosomales o con las proteínas de membrana de cualquier organelo.
Entonces, otra vez, para afirmar eso, tanto las proteínas de membrana, tanto las proteínas solubles como las proteínas de membrana son recambiadas, no son estatuas de piedra que quedan ahí, ¿verdad?, por los siglos de los siglos. Todo esto envejece y es recambiado, ¿verdad?, y la célula depende de una biosíntesis permanente, aún de aquellas proteínas que consideramos constitutivas, que están siempre ahí. No es la misma, decimos, la actina es constitutiva, siempre hay actina, pero no es la misma molécula. La molécula envejece y es recambiada por otras. ¿Ah? Bien, el otro concepto acá es la señal de importación al retículo endoplasmático, que eso capaz que lo manejan mejor. Todas las proteínas del sistema vesicular, y cuando decimos todas las proteínas del sistema vesicular, estamos diciendo las que funcionan en el retículo endoplasmático, las que lo hacen en aparato de Golgi, las que lo hacen en endosomas, en lisosomas, en membrana plasmática, todas las proteínas prácticamente del medio extracelular, todas esas, ¿verdad?, empiezan su vida, digamos, siendo sintetizadas por ribosomas asociados al retículo endoplasmático y llegan a sus lugares de trabajo, digamos, por el tráfico vesicular. La misma idea que dijimos hace un momento. ¿Por qué en última instancia son sintetizadas por ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso? Porque tienen señales de importación al retículo endoplasmático. Porque en los genes que las codifican hay secuencias que corresponden a señales de importación al retículo endoplasmático. Entonces, cuando el ribosoma, que es un ribosoma cualquiera, no diferente a otro ribosoma, empieza a sintetizar esa proteína, y aparece en la superficie del ribosoma esa secuencia que tiene, yo qué sé, 15, 20 residuos aminoácidos de largo con determinada característica, que es una señal de importación al retículo endoplasmático, ese péptido, ese pedacito de proteína se pega a receptores sobre la superficie del retículo endoplasmático, sobre la cara citosólica, ¿verdad? Y entonces todo el asunto, ribosoma con sus dos subunidades, ¿verdad?, proteína en crecimiento y ARN mensajero que codifica para esa proteína, se pega al retículo endoplasmático. Y además esa proteína es transportada en forma cotraduccional al mismo tiempo que va siendo sintetizada hacia adentro del retículo endoplasmático, hacia el lumen del retículo endoplasmático. Eso funciona tanto para proteínas enteramente solubles en agua, como la catepsina L y otras tantas, que son enteramente traslocadas, se dice transportadas al lumen, como para proteínas transmembrana, como la BATPasa y otras tantas, que son traslocadas parcialmente al lumen. Una parte es metida para adentro, otra parte queda orientada al citosol, entonces quedan enhebradas, digamos, quedan atravesando la membrana plasmática como proteínas transmembrana que son. Y hay una serie de complejidades que no tiene sentido que veamos a nivel de primer año, pero hay una serie de complejidades en realidad hay más de una señal de importación al retículo endoplasmático en la misma proteína, cuando esas proteínas tienen varias zonas, varias regiones que son transmembranas. Pero en definitiva, la idea es esta. Perdón Álvaro, sí. perdón, pensé que habías terminado. Dale. No, para los que entraron tarde y no siguen el chat a su vez, ahí en la opción C de las 5 y las 6, de las 6 corrijan nucleasa por catepsina, ¿verdad? Por catepsina L. Acá esto está mal, es catepsina L, gracias, y esto está mal, es catepsina L. ¿Está? Bien. No sé si quedó clara la explicación de las preguntas 5 y 6, o quieren que aclaremos algo más. No, quedó clara, profe, gracias. Bueno. Entonces podemos pasar a la pregunta 7, que junto con un par de preguntas más que tenemos, se basan en imágenes al microscopio electrónico de transmisión de parte de una célula eucariota. Y ustedes tienen que reconocer ahí las principales estructuras y razonar una serie de cosas. Entonces la pregunta 7 nos pregunta cuál o cuáles, digamos, debería decir, de los puntos indicados como 1 y 2, si es que alguno de ellos, se ubican en el compartimento citosólico. Vamos a ver los compañeros que tenían la pregunta 7. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo pensé que es la opción A, porque interpreto que el 2 está dentro de un organelo, pero no sé si es correcto eso. Y nada, es básicamente por eso, porque el 1 está por fuera de la membrana interna de un organelo.
Bien, vamos a ir desmenuzando ahí la pregunta y la respuesta. El punto 2 vos decís correctamente que está dentro de un organelo. ¿Qué organelo? Una mitocondria. Es una mitocondria. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, la forma es medio característica de la mitocondria. Y después, Sí, la Eh. forma como media así como de un alargada, vamos a decir, ovalada, irregular, sí. ¿Y qué más es característico muy característico de la mitocondria? la zona intermembrana que tiene, La doble membrana, ¿no? sí, ¿Y qué más? Que es muy saliente, que tiene que ver con la doble membrana. Me refiero a esto así, estas estructuras así. ¿No? Es lo que más nos dice que esto es una mitocondria, ¿no? Me refiero a que la membrana interna está replegada hacia adentro, está metida hacia adentro, ¿verdad? Formando esto que se llaman las crestas mitocondriales. ¿Qué es lo que está, ya que estamos, qué es lo que está ubicado acá en la membrana interna, que es muy importante? La cadena respiratoria. Ahí está, la cadena respiratoria. ¿Y qué más? Que está relacionado con la cadena respiratoria, que trabaja coordinado con la cadena respiratoria. La síntesis de ATP. La ATP sintasa. Ahí está. Esta membrana está replegada porque se necesita mucha superficie de membrana para acomodar, además de otras proteínas, los complejos de la cadena respiratoria y la ATP sintasa. ¿No? Y se dice que la mitocondria de un atleta tiene más crestas, tiene más superficie que la de cualquiera de nosotros, por ejemplo. Tiene más capacidad de generar energía. Bien, pero ahí nos fuimos a un costado en realidad. La compañera correctamente contestó que el punto 2 no está en el compartimento citosólico. Y ahora tenemos la discusión sobre el punto 1. Vamos capaz que ampliar, a ver si puedo ampliar. Vamos a ampliar. A ver, otra vez. ¿Este punto 1 está en el compartimento citosólico? Julieta era creo que la que había Sí, respondido. Julieta era así. no escuché bien la pregunta. ¿Qué dijo? Si mirando así ampliado y pensándolo un poquito más, seguimos pensando que el punto 1 está en el compartimento citosólico. Claramente está por afuera de la mitocondria, pero podemos tener otro organelo, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? ¿No tenemos otro organelo ahí, característico? sí, entonces puede ser que sea ni 1 ni 2, porque está dentro de otro organelo. El Sí, retrículo sí, está bien, pero ¿de qué organelo estamos hablando acá? es el retrículo endoplasmático. Ahí está, es el retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático tiene una parte que es liso y otra parte que es rugoso. ¿Y acá dónde estamos? ¿Qué es lo que se está viendo ahí? El liso. No, el rugoso, porque se caracteriza por dos cosas, porque están estos puntitos así, pegados a las membranas, ¿viste? Estos Sí, así, que son ribosomas. Y además se caracteriza porque está formado por lo que se dice cisternas, bolsas muy aplanadas, que al corte transversal en el microscopio electrónico de transmisión aparecen como estas estructuras así, absolutamente alargadas. Después el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas asociados y está más formado como de tubitos, entonces cuando los agarras en el corte, generalmente aparecen como elipses o círculos. Bien, entonces esto es retículo endoplasmático rugoso, y la flecha
como el retículo endoplasmático rugoso tiene muchas cisternas justamente, aunque estemos señalando la zona del citoplasma donde está el retículo endoplasmático, podríamos estar señalando el lumen o el citosol, porque como son muchas cisternas, una paralela a la otra, ¿verdad? Acá hay lumen y al ladito hay citosol, y acá hay lumen y al ladito hay citosol, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que mirar bien dónde señala la flecha. ¿Cómo sabemos que acá la flecha está señalando al lumen y no al compartimento citosólico? Porque está señalando al lumen del retículo endoplasmático. Claro, sí, porque como que se cierra el compartimiento, estás viendo vos, ¿no? Sí. Sí, eso es correcto, y es correcto lo que estás diciendo. Pero en algunos casos no podríamos darnos cuenta qué es lo que se cierra y qué es lo que no. O sea, si miráramos, yo qué sé, esta zona acá y señaláramos acá, no es tan fácil. Lo que te guía más es dónde están los ribosomas. En la Porque parte exterior. en la parte, claro, en la parte citosólica. Sí. La cara luminal, digamos, de esas membranas no tiene ribosomas asociados. ¿Está? Bien, entonces llegamos a la respuesta correcta, que es que ni 1 ni 2 es compartimento citosólico, pero otra vez, si hubiéramos señalado, no sé si se ve el cursor muy bien, si hubiéramos señalado esta zona de acá al costadito, sí sería compartimento citosólico, ¿verdad? Entre cisterna y cisterna del retículo endoplasmático. Y luego tenemos la pregunta 8. Hay un detalle, Álvaro, nomás, más allá de que lo tienen que saber por el estudio y eso, pero si les resulta como relativamente fácil, recuerden que la R con la R, o sea, el retículo endoplasmático rugoso es rugoso justamente porque tiene asociados todos los ribosomas. Entonces ahí es como, es una bobada, digamos, pero es más fácil acordarse que R va con R, el retículo que va con R es por los ribosomas, digamos. Es una bobada, pero capaz que les... Sí. No, claro, además del recurso memotécnico con la R, es el hecho de que la presencia de los ribosomas del lado de afuera da una apariencia de rugosidad, como si vos lo fueras a tocar, tendrías bultitos, digamos, si eso fuera posible, ¿no? Por eso le pusieron rugoso, simplemente. Y el otro liso no tiene ribosomas. Y bueno, y la pregunta 8 refiere a la misma imagen, las flechas están en lugares diferentes, y nos pregunta sobre dos membranas. Dice, ¿cuál o cuáles de las membranas, a través de cuál o cuáles de las membranas indicadas se transportan proteínas al mismo tiempo que son sintetizadas? Vamos a ver los compañeros que trabajaron con la pregunta 8. Hola, nosotros elegimos la opción A, de que solamente la 1, que está señalada, porque ahí en la 1 se está señalando la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y en el 2 se está señalando la membrana de la mitocondria. Y nosotros sabemos que, bueno, en el retículo endoplasmático rugoso tenemos los ribosomas pegados hacia la parte citosólica, digamos. Entonces se van a estar sintetizando las proteínas y al mismo tiempo se van a estar transportando hacia adentro del retículo endoplasmático, que puede ser tanto total como parcialmente. Y las proteínas de la mitocondria se sintetizan en el citosol, pero como son codificadas en el núcleo, o sea, se va a dar la síntesis en el citosol y después se hace la importación a la mitocondria porque van a tener las señales de importación. Está buenísimo, 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 muy bien explicado. O sea que la respuesta correcta acá es la A. ¿Ah? Yo simplemente para redondear lo que muy bien dijo la compañera, las proteínas que tienen señal de importación al retículo endoplasmático, ya lo hablamos, son transportadas hacia el lumen de este organelo, ya sea total o parcialmente, si son transmembrana, en forma que se dice co-traduccional, al mismo tiempo que están siendo sintetizadas, que es a lo que iba la pregunta. A través de las membranas mitocondriales, la membrana externa, que es la que estaba señalada, y también la membrana interna, también hay transporte de proteínas, porque hay proteínas de la mitocondria, de los diferentes compartimentos de la mitocondria, ya sea
compartimento intermembrana, matriz, o las propias membranas internas y externas, que están codificadas en el genoma nuclear, son sintetizadas por ribosomas que están en el compartimento citosólico, tienen señal de importación mitocondrial e ingresan a la mitocondria por un transporte transmembrana. Que hay variantes de ese transporte transmembrana para llevar las proteínas al espacio intermembrana, a la matriz, es más complejo, pero bueno, hay un transporte transmembrana a través de las membranas mitocondriales. Pero, contrariamente a lo que ocurre en el retículo endoplasmático, ese transporte transmembrana a la mitocondria no es co-traduccional, es post-traduccional, ocurre después que las proteínas son sintetizadas. Es complejo esto. Sintetiza la proteína, se pliega, adopta su conformación nativa, después vienen otras proteínas que la van desplegando y la van dirigiendo a los transportadores mitocondriales, y después al ingresar al compartimento que corresponde a la mitocondria, vuelve a adquirir su conformación nativa. Bastante mal diseñado, vamos a decir así, si es que fuera diseñado, que no lo es, y creemos que esto es una de las cosas que reflejan el origen de la mitocondria. El origen es endosimbiótico, que originalmente era una bacteria. Entonces se fue adaptando, digamos, a funcionar con la célula eucariota, pero los mecanismos que quedaron para la mitocondria son a veces un poco complejos. Entre otras cosas, la mitocondria no participa del transporte vesicular, que lleva proteínas de una manera muy elegante, digamos, a todo ese montón de organelos que integran el sistema vesicular. Lo otro que es importante decir, es importante aclarar, es que no todas las proteínas de la mitocondria, no todas las proteínas que funcionan en la mitocondria, ingresan desde el compartimento citosólico de esta manera que acabamos de decir. Porque hay una parte de las proteínas de la mitocondria que están codificadas en el propio genoma mitocondrial y son sintetizadas in situ, digamos, por ribosomas mitocondriales. También relacionado con el origen endosimbiótico. El genoma mitocondrial se redujo enormemente en la evolución en comparación con lo que sería un genoma bacteriano, pero mantiene algunos genes funcionales que codifican para proteínas de la propia mitocondria. Y la mitocondria, ese genoma mitocondrial es circular, está en la matriz mitocondrial, y en ese mismo compartimiento hay ribosomas, que son más parecidos a ribosomas bacterianos que a los ribosomas del compartimento citosólico de la célula eucariota. Y esos ribosomas tienen capacidad de síntesis de proteínas, y algunas proteínas mitocondriales, ya les digo, se sintetizan ahí in situ. Bien, vamos a ir a la pregunta 9, que nos muestra un diagrama que era de clase, un diagrama de clasificación de carga, que se dice. De clasificación de carga quiere decir de clasificación de moléculas que están siendo transportadas, en particular por el tráfico vesicular. Hay un lío acá con la palabra carga, que quizá no deberíamos encontrar otra palabra, porque carga es la misma palabra que se usa para carga eléctrica. Acá hay parte de un tema de traducción del inglés. En inglés hay dos palabras diferentes. Carga eléctrica es charge, y carga en el sentido de mercadería que es transportada, carga aérea, carga marítima, lo que sea, se dice cargo, cargo, ¿no? Y acá usamos la misma palabra, y eso es para lío, pero bueno. En definitiva, acá tenemos un sistema de transporte de carga, un esquema del sistema de transporte de carga en el sistema vesicular, y los protagonistas son las proteínas de revestimiento, las proteínas adaptadoras, los receptores de carga, y la molécula de carga, que en este caso tomamos que es una proteína, que es lo que ocurre en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Esta molécula en rojo es la molécula que está siendo clasificada, que está siendo pescada para ser empaquetada en una vesícula específica que va a ir a parar a un lugar específico. Y en definitiva nos preguntan sobre presencia de señal de importación al retículo endoplasmático en estas 4 moléculas, ¿verdad? Verde oscuro, verde claro, celeste y rojo. Bueno, los compañeros que estaban con la pregunta 9. Buenas, nosotros respondimos la opción B, primero porque vemos que la molécula de carga, que es la roja, ¿no?, está en el aparato de Golgi. Entonces, para poder llegar al aparato de Golgi, tuvo que ser transportada por transporte vesicular.
Entonces, antes tiene que pasar por el retículo endoplasmático. Entonces, esa proteína sí tiene señal de importación al retículo endoplasmático. Y el receptor de carga, la celeste, también, porque si bien no es una molécula, una proteína que está en el lumen del aparato de Golgi, es una proteína transmembrana. Y entonces también va a ser transportada por transporte vesicular. Y por ende también va a tener señal de importación al retículo endoplasmático, porque es donde estuvo antes. Y también las otras dos proteínas en verde, la adaptadora y la de revestimiento, esas no tienen señal de importación porque son proteínas citosólicas y se quedan ahí dispersas por el compartimento citosólico. Impecable, casi que no puedo agregar nada. Muy bien explicado. La respuesta correcta es la B, ¿verdad? Y la explicación, como dijo el compañero, es que tanto la molécula que llamamos de carga en rojo como el receptor en celeste están totalmente o parcialmente en el lumen de un organelo del sistema vesicular. En cambio, lo que es la proteína de revestimiento y la proteína adaptadora en verde oscuro y verde claro están asociadas a una membrana de un organelo del sistema vesicular, pero del lado citosólico. Son proteínas citosólicas que se pegan a las membranas, en este caso del aparato de Golgi. Si nadie tiene dudas, yo con eso me quedo contento y seguimos a la siguiente. Profe, no escuché la respuesta. O sea, lo entendí la explicación, pero nunca escuché la respuesta. Y bueno, la respuesta correcta es la B, molécula de carga y receptor de carga, solamente. Gracias. Bueno. La pregunta 10 dice, en las células eucariotas las proteínas poseen señales de localización celular. Punto. Acá falta un punto. El transporte de proteínas dirigido por estas señales tiene lugar por tales y cuales mecanismos. Entonces, bueno, acá el tráfico vesicular lo deja fuera, la pregunta no está considerado, y va a mecanismos transmembrana y por poro nuclear, si uno o los dos o ninguno. A ver los compañeros que tenían la pregunta 10. Hola, sí, para nosotros era la C, porque hay ciertas proteínas que tienen que ingresar al núcleo por los poros nucleares, y después hay proteínas que son llevadas del medio extracelular, y para esto primero tienen que pasar por la membrana del retículo endoplasmático, y para luego ser transportadas por el tráfico vesicular. Sí, bueno, está perfecto tu respuesta, la respuesta es la C, o sea, hay señales de localización celular que dirigen a transporte al núcleo, a través de poro nuclear, y señales de localización celular que dirigen a transporte transmembrana, lo cual incluye la importación al retículo endoplasmático, como ya dijimos. ¿Tá? Que ahí ese tipo de señal y ese tipo de transporte lo sufren, digamos, es relevante para las proteínas extracelulares, como bien tú dijiste, y también las proteínas que funcionan en el lumen de todos los organelos del sistema vesicular, en todas las membranas de esos organelos y en la membrana plasmática. Es un montón de subtipos de proteínas que tienen la misma señal de importación al retículo endoplasmático. Y lo otro es que también están las señales de importación a la mitocondria, de lo que hablamos hace un momento, que dirigen a esas proteínas, a las proteínas mitocondriales, pero que no están codificadas en el propio genoma mitocondrial, ¿verdad? Dirigen a esas proteínas a transporte también transmembrana, a través de una o las dos membranas mitocondriales. O sea, es otra posibilidad de transporte transmembrana que, como ya dijimos, es post-traduccional en lugar de co-traduccional. Y también hay, bueno, hay algunos otros tipos de transporte transmembrana de proteínas en la célula eucariota que no vemos en el curso. Pero en definitiva la respuesta es la correcta, ¿tá? Hay señales de localización que llevan a núcleo a través de poro nuclear, que llevan a retículo endoplasmático en forma transmembrana, que llevan a mitocondria en forma transmembrana, ¿tá? Y por supuesto, hay un montón de proteínas celulares que no tienen ninguna señal de localización celular. ¿Y esas proteínas en qué compartimiento actúan? Citosol.
en el compartimento citosólico. ¿Está? Buenísimo. Y luego volvemos a la imagen de la mitocondria y nos pregunta de la mitocondria, perdón, y del retículo endoplasmático, ¿no? Que en definitiva, la mitocondria inmediatamente nos llama la atención porque es como un organelo organizado de manera más compacta, digamos, pero también está el retículo endoplasmático, y también hay alguna otra estructura celular en la vuelta. Esto que está acá es una gota lipídica, es una gota de grasa, que a veces se considera un organelo, si bien no tiene agua adentro, tiene grasa, pero como tiene su propia identidad, sus propias proteínas, alguna gente la pone dentro de los organelos. Nada, pero era de esta imagen, y nos pregunta cuál de las membranas, si es que alguna de las que está señaladas, tiene porinas, que son canales no selectivos para solutos pequeños. A ver los compañeros de la pregunta 11. Hola, estaba con mi compañera, nunca decidimos quién iba a hablar, pero elegimos la B, que es 2 solamente, pero no estábamos muy seguras, pero yo creo que sí es esa. Sí, es correcto. A ver, explica un poquito más. Porque la mitocondria tiene una membrana externa y una interna, y ahí hay transportadores transmembrana, proteínas canales, la cual tiene porinas. Sí, la respuesta es correcta. O sea, vamos a ver, los transportadores transmembrana son de diferentes tipos. Las proteínas de transporte de membrana, digamos, son de diferentes tipos. Están los transportadores eucarrios, que son los que cambian de conformación cuando llevan y traen, que algunos hacen transporte activo y otros no, y están los canales. Perdón, sería el canal, no más. Claro, estos son canales, y además dentro de los canales hay canales que son selectivos, por ejemplo un canal de sodio, un canal de potasio, y hay canales no selectivos, que son estas porinas que tienen forma de barril beta, entonces son como agujeros acuosos bastante grandes en la membrana, que te dejan pasar cualquier ion indiscriminadamente, y también te dejan pasar solutos pequeños, tipo glucosa, ATP, esas cosas. ¿Ah? Sí, dejan pasar solutos pequeños, pero no selectivamente. No selectivamente, esas son las porinas. Y la membrana mitocondrial externa tiene porinas, tal que el espacio intermembrana de la mitocondria, a los efectos de los solutos pequeños, se equilibra con el compartimento citosólico. La membrana interna mitocondrial no solo no tiene porinas, sino que es la membrana, de todas las membranas celulares, es la que menos deja pasar iones. En general decimos que los iones no pasan, pero esta es la que menos deja pasar iones. ¿Y por qué? Ya que estamos. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en la membrana? ¿Por qué es importante, muy importante, la membrana mitocondrial interna? ¿Alguno? ¿Cualquiera? Puede ser tal vez que estoy diciendo cualquier cosa, por lo de la bomba de protones. Sí, estás bien orientada. Bombas de protones en general se usa para hablar de transportadores que utilizan hidrólisis de ATP para bombear protones. Y acá en este caso, ¿qué es lo que tenemos? No es exactamente eso. ¿La ATP sintasa? Sí, la ATP sintasa, que hace lo opuesto, deja pasar protones para sintetizar ATP. También puede ¿Los funcionar complejos? los complejos de la cadena respiratoria. ¿Qué hacen? Bombean protones, utilizando energía de reacciones redox. Entonces, ¿por qué la membrana mitocondrial interna tiene que ser especialmente impermeable, digamos, a los iones? Impermeable. Porque el famoso gradiente electroquímico de protones, que es lo que utilizamos para sintetizar ATP, se establece entre los dos lados de la membrana interna mitocondrial. Si yo pusiera porinas en la membrana interna mitocondrial, ¿qué pasaría?
las concentraciones serían iguales y no se daría el gradiente. Claro, exacto, se perdería el gradiente electroquímico de protones. Los complejos de la cadena respiratoria bombean para un lado y los protones vuelven por las porinas. Y tenemos lo que se dice en biología un ciclo fútil. Fútil quiere decir inútil. Es un proceso que lo único que hace es disipar calor, pero no genera trabajo. Y perderíamos la capacidad de sintetizar ATP. ¿Tá? Bueno, y la membrana del retículo endoplasmático, que es el otro protagonista de esta pregunta, tampoco tiene porinas. ¿Tá? Y de hecho las concentraciones iónicas en el lumen del retículo endoplasmático y en general del sistema vesicular son diferentes a las del compartimento citosólico y del compartimento nuclear. Bien, entonces bueno, la respuesta correcta era la A. Y vamos a ir a la pregunta 12, que bueno, nos cuenta, digamos, un sistema de detección de señales extracelulares, que es el sistema JAK-STAT, donde tenemos un receptor para una molécula señal extracelular X que está en verde, X porque pueden ser varias diferentes, porque este sistema funciona para diferentes moléculas señales extracelulares, y el receptor se asocia del lado citosólico con unas quinasas JAK, que cuando se une la molécula señal extracelular al receptor del lado citosólico, las JAK se activan y fosforilan, se fosforilan a sí mismas, lo cual las activa, y fosforilan a las proteínas STAT, y las proteínas STAT fosforiladas forman dímeros, o sea, dos moléculas unidas, y terminan activando la transcripción en el núcleo. De todos los sistemas de detección de señales extracelulares, este es, en las células eucariotas, este es posiblemente el más simple que se puede dar como ejemplo. Hay todo un nivel de complejidad posible mucho mayor que esto, pero de todos modos este es así. Entonces, la pregunta 12 nos pregunta cómo se llama esa transformación de la señal extracelular en una señal intracelular llevada por, en definitiva, el dímero de STAT fosforilada, que es lo que va a activar la transcripción. Y nos da estas opciones acá. A ver los compañeros que tenían la pregunta 12. Compañeros, compañeras. Bueno, nosotras, más creo que nada por descarte, elegimos la D, la última. Transporte y clasificación de proteínas. Transporte y clasificación de proteínas es lo que discutimos cuando estábamos hablando, por ejemplo acá en la pregunta 10, ¿no? Clasificación por señales de localización y transporte a diferentes compartimientos. ¿Tá? Acá en esta pregunta lo que hay es un proceso de detección de una señal y de transformación de una señal de una forma a otra. Del lado de afuera de la célula la señal la lleva esa molécula señal extracelular que está en verde. Pero esa molécula señal extracelular no entra para dentro de la célula, sino que le da la información, bueno, acá estoy, a un receptor, y eso se transforma, digamos, eso genera una señal intracelular que es la fosforilación de las JAK, de las STAT, la dimerización de las STAT. Entonces la señal estaba llevada por la molécula en verde, llámese como se llame, del lado extracelular, y del lado intracelular la misma información la llevan las proteínas STAT fosforiladas y en forma de dímero. Ese proceso de transformación de una señal de una base física a otra se llama transducción de señal, que es diferente a traducción, que es la síntesis proteica. Ah, no, yo leí traducción todo el tiempo. Ah, ok, como que estaba repetida la opción. Dale. Transducción de señales es una palabra que está bueno que sepan. Es eso, es la transformación de una señal de una base física a otra. Un micrófono transduce una señal eléctrica, sonora, en una señal eléctrica, y un parlante transduce una señal eléctrica a una señal sonora, ¿verdad? Eso se usa en física. Pero en biología, transducción de señales es un tema enorme, realmente importantísimo, que refiere a eso, a cómo las células decodifican las señales
que están del lado de afuera y las transforman en señales intracelulares que terminan modificando la transcripción de los genes, la disposición del citoesqueleto y la actividad de las enzimas y el flujo de moléculas en su metabolismo, en definitiva. Luego, creo que no teníamos un grupo 13, ¿verdad? Acá nos habíamos quedado, teníamos hasta el 12, corríjanme. Sí, así fue. Así fue. Pero esto lo seguimos haciendo entre todos, con la participación de los que quieran participar. Así no hablo yo solo. Sobre la misma pregunta, sobre el mismo tema, la misma información, la pregunta 13 nos pregunta cuáles formas de las proteínas STAT son transportadas a través del poro nuclear. Si la STAT sin fosforilar, fosforilada, en forma de dímero, o ambas, o ninguna. Si hay transporte a través del poro nuclear, y de qué en tal caso, de qué versión de la proteína STAT, o qué situación, de qué estado de la proteína STAT ocurre. Sería la B, según la imagen, por lo que interpreto, no sé si está bien. Dímero de STAT fosforilada solamente. Había alguien más que quería hablar, creo. Yo dije que estaba de acuerdo. Bien, muy bien. Estamos de acuerdo. Lo primero es, esto entra al núcleo. ¿Cómo entra al núcleo? De la forma que entran las proteínas al núcleo, por poro nuclear. Eso es parte de lo que hay que saber para responder la pregunta. Luego, sí, bueno, eso surge del planteo de la pregunta, o sea, la proteína STAT sin fosforilar, o fosforilada, pero que no está formando dímero, no entra al núcleo. Entra al núcleo cuando se fosforila y forma el dímero. Es una regulación de la localización de esa proteína, que es un mecanismo bastante general. O sea, hay proteínas que son sintetizadas y tienen una señal de importación al núcleo, digamos, siempre activa, y van al núcleo, punto. Siempre van al núcleo. Pero hay proteínas que se mueven entre el núcleo y el citosol, y según, por ejemplo, su estado de fosforilación, la señal de importación nuclear está activa o no está activa. Y entonces en un momento pueden estar en el citosol, en un momento pueden estar en el núcleo. Pueden volver al citosol, porque el transporte entre citosol y núcleo es bidireccional, ¿verdad? Tal como se muestra acá. Y si bien solemos hacer énfasis en las señales de importación al núcleo, también hay señales de exportación del núcleo al citosol. Y esas señales también pueden ser reguladas, por ejemplo, por fosforilación y desfosforilación, o por asociación con otras proteínas. Es bastante complejo. Entonces, en los sistemas estos de transducción de señal, cuando terminan en cambios transcripcionales, a veces pasa, varias veces pasa, unas cuantas veces pasa, digamos, que hay una regulación de la localización citosólica o nuclear de proteínas que terminan siendo factores de transcripción. Pero pueden ser factores de transcripción si están en el núcleo, si están en el citosol, no, porque no están en contacto con el ADN. Entonces, para que vean cómo todas las cosas se encadenan, los cambios a nivel covalente de las proteínas, en este caso la fosforilación, las asociaciones de las proteínas consigo mismas y a veces con otras proteínas diferentes para dar complejos más grandes, la localización, y la localización en la célula, y la actividad de esas proteínas, en este caso la actividad transcripcional. En definitiva, bien, la respuesta correcta era que solo es transportada a través del poro nuclear el dímero de la proteína STAT fosforilada. Y antes que pasemos a la siguiente pregunta, aprovechemos para repasar también, de vuelta, integrarlo con las propiedades del complejo de poro nuclear. Para solutos pequeños y medianos, y hasta tamaño de una proteína pequeña, el complejo de poro nuclear no actúa como una barrera, las moléculas van y vienen, los iones. Pero para ya proteínas de tamaño medio y grande, y complejos de proteínas, ¿verdad? El complejo de poro regula lo que entra y lo que sale, según haya señales de importación o de exportación específicas, y ahí eso es un transporte activo en el sentido que utiliza ATP,
puede ser hacia adentro del núcleo, puede ser hacia afuera, ¿verdad? Y claramente no es una instancia de transporte transmembrana, porque en definitiva el poro nuclear no es más que un cuello de botella, que un estrecho entre dos compartimentos acuosos, pero no hay barrera hidrofóbica en el medio. Y bueno, y me voy a repetir, pero bueno, lo que entra y lo que sale, hay una selectividad en lo que entra y lo que sale. Tiene que haber una señal de importación, o en el otro caso una señal de exportación, para que activamente el complejo de poro mande las moléculas o los complejos de moléculas para un lado y para otro. Bien, vamos a hacer la pregunta 14, también entre todos. ¿Qué tipo o tipos de filamentos del citoesqueleto, si es que alguno de ellos puede o pueden generar fuerzas de contracción? ¿Qué les parece? De actina, ¿no? Filamentos de actina, solamente filamentos de actina. Yo creo que microtúbulos también. No, ¿sabés que microtúbulos no? Fuerzas de contracción implica que algo se acorte, ¿verdad? Que tironee hacia adentro, digamos. Cada filamento aislado, ya sea de actina o de microtúbulo, bueno, o filamento intermedio, mucho menos, no puede contraerse. Puede acortarse porque pierde unidades, ¿verdad? Pues se despolimeriza, entre comillas, ¿verdad? Pero eso no te va a generar una fuerza de contracción. La fuerza de contracción la generan específicamente unas estructuras de actina que se llaman haces contráctiles, HAZ, plural HACES, y esos haces contráctiles sí tienen la capacidad de acortarse. ¿Por qué tienen la capacidad de acortarse? Porque tienen muchos filamentos de actina, no es que sea un filamento, son muchos filamentos dispuestos 2 a 2 en forma antiparalela, o sea, extremo más y extremo más en dirección opuesta, y asociados por miosinas, por un tipo particular de miosina que tiene la capacidad de, la miosina es una proteína motora que utiliza energía del ATP, y esas miosinas, en particular de los haces contráctiles, tienen la capacidad de hacer mover los filamentos de actina así, de tal manera que el haz, el conjunto de filamentos, se acorta, genera una fuerza de contracción. Los microtúbulos, si bien por supuesto tienen proteínas motoras asociadas, no tienen miosinas asociadas y no tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, son solamente los filamentos de actina, y no todos los filamentos de actina. Los filamentos de actina dispuestos como haces contráctiles, los que pueden generar fuerza de contracción. Los filamentos de actina son muy versátiles, la actina es muy versátil, hace cosas muy diferentes según con qué otras proteínas se asocie. La actina forma estructuras permanentes en la célula, como por ejemplo microvellosidades, que son como pequeños salientes de membrana plasmática que hay en algunas células. Y forma estos haces contráctiles, pero además hay una gran cantidad de actina que se encuentra inmediatamente por dentro de la membrana plasmática, formando lo que se llama el córtex, y que le da forma a la membrana plasmática, por ejemplo, con estructuras permanentes como esas microvellosidades que ya les dije, pero también con estructuras temporarias muy dinámicas, ¿verdad? Protrusiones salientes hacia afuera de la membrana plasmática que son generadas por la actina. Porque otra forma en la que la actina genera cambios en la célula es cuando se alargan los filamentos y el extremo más está como chocando, digamos, con la membrana plasmática del lado de adentro, y empuja la membrana plasmática hacia afuera, permitiendo que la célula se extienda hacia adelante, por ejemplo, cuando está avanzando. Y una tercera, entonces, contracción es una forma que la actina genera cambios, se genera dinámica en la célula. Otra es alargamiento de los filamentos y cambio en la forma de la membrana plasmática. Y una tercera forma en la que la actina genera cambios en la célula es actuando como riel para el movimiento de vesículas a lo largo de los filamentos, que es algo más parecido a lo que también hacen, por supuesto, los microtúbulos. Pero redondeando entonces lo que son fuerzas de contracción, solamente lo logran los haces de actina y miosina. Bien, y luego tenemos dos preguntas que me parece que son bastante útiles que discutamos,
y que nos muestran imágenes al microscopio de luz de determinados tejidos humanos, con cortes y con tinciones apropiadas que, bueno, resaltan diferentes componentes. Entonces, en esta pregunta 15 tenemos un corte de la tráquea, y tenemos los núcleos de las células teñidos en rosado, digamos, y el colágeno teñido en celeste. Y se nos pregunta, la zona indicada como 1, indicada como 2, qué tipos de tejido, de los 4 grandes tipos de tejido animal tienen. O sea, a cuál de los 4 grandes tipos de tejido animal corresponden las células de la zona 1 y de la zona 2. Y se nos indica el lumen de la tráquea, o sea, el espacio de aire, ¿verdad? Lumen, recordemos, ustedes lo tienen que saber, lumen o luz es el interior de una cavidad, digamos, a cualquier nivel de organización. Al nivel de organización subcelular hablamos del lumen del aparato de Golgi. A un nivel de organización mucho más alto podemos hablar del lumen de la tráquea, o el lumen del intestino, o del estómago, o de un vaso sanguíneo, ¿no? Bien, ¿alguien que se anime con esta pregunta? Bruno. Para mí es 1 epitelial y 2 conjuntivo. Muy bien. De acuerdo, también. Muy bien. Y a ver, háganme una justificación ahí, a ver qué pensaron. El tejido epitelial suele estar contra el lumen en algunos órganos, y después siempre abajo del tejido epitelial está el tejido conjuntivo. Correcto. Había otra compañera que había hablado también, no sé si quiere agregar algo. Y la disposición de los núcleos, A ver, ¿qué ves con los núcleos? que están tipo, no sé, pero la disposición de los núcleos en el epitelial. Sí, que no están bien en el medio de la célula. Están más tirando hacia un lado. Sí. Sí, bueno, muy bien, sí. Vamos a pasar el También limpio. Dale. como dijiste, hay colágeno, fibras de colágeno en el conjuntivo, en la parte 2, y se muestran como células o núcleos de células más bien, como más aislados. Más aislados. Ahí está. Buenísimo. O sea que la respuesta correcta es la B. A ver, podríamos pasar en limpio un montón de cosas acá, pero capaz que para no arruinarla, vamos a la siguiente pregunta y después pasamos en limpio las dos, porque son muy relacionadas. Vamos a mirar esta otra, ¿no? Es similar, pero se nos muestra un corte de intestino en vez de tráquea. Y se nos señala un polo o extremo de estas células con una flecha, y se nos pregunta cómo se llama este polo o extremo de la célula, que es el que da al lumen, en este caso del intestino. Pienso que es apical. Apical, ¿no? Sí, correcto. Correctísimo. Muy bien, es la D. Entonces, vamos a repasar una serie de conceptos con la pregunta, con la imagen anterior y con la siguiente, con la de 15 y la 16. A ver, todas las cavidades del cuerpo, ya sean con formas de bolsas, digamos, como puede ser el estómago, con forma de tubos, como puede ser la tráquea, están internamente recubiertas por tejidos epiteliales. Además, es tejido epitelial la capa más externa de la piel, lo que recubre lo externo del cuerpo. Las células en los epitelios están unidas entre sí por uniones intercelulares, como son las bandas de adhesión o uniones adherens, que conectan los filamentos de actina, los desmosomas que conectan los filamentos intermedios. En algunos casos las uniones estrechas, que evitan que pasen moléculas entre célula y célula. Y además
los epitelios tienen generalmente una disposición como, bueno, son láminas de células, láminas curvadas usualmente, pero son láminas de células. Cuando uno las mira a un corte, ve que las células están una al costadito de otra. Si bien hay epitelios donde hay más de una capa de células y eso se vuelve más complejo de ver. Lo otro característico de los epitelios es que en ellos las células están polarizadas, no polarizadas desde el punto de vista eléctrico, sino que tienen polaridad celular, que tienen polos diferentes, que no son iguales en una punta que en otra. No pueden ser iguales porque las funciones de una punta de la célula, la que mira hacia el lumen, tienen que ser diferentes que las funciones de la parte de la célula que mira hacia el interior del órgano. En este caso, por ejemplo, en la tráquea, en el polo de la célula que mira hacia el lumen de la tráquea están estos pelitos, que son cilias móviles en este caso, que son los que mueven el mucus y con él las partículas que nos llegan del aire y microbios hacia arriba. Y esas cilias no están, esa palabra ustedes no la dieron en el curso, no importa, no tenían que saber que estos son cilias, pero se pueden dar cuenta que acá hay una estructura que no está presente del otro lado. Esos polos característicos de las células epiteliales tienen nombre, y está bien que ustedes lo sepan. El polo o punta que da al lumen de la cavidad se llama apical, que es lo que se preguntaba en la pregunta 16, ¿verdad? El polo apical. Y lo que da hacia en la dirección opuesta se llama polo basal. Acá basal, ¿verdad? También a veces se habla de superficie vasolateral, que abarca basal y los costados de las células, porque generalmente la membrana plasmática es más parecida en toda esta zona vasolateral que la zona apical, que es lo que es realmente especializado y diferente. Bueno, la polarización de las células epiteliales, entre otras cosas, se refleja en la posición del núcleo, muchas veces, que es lo que señaló esta compañera, ¿verdad? Que los núcleos parecen no estar en la zona apical, digamos. Los conectivos o conjuntivos son tipos de tejidos muy diferentes a los epitelios. Tienen abundancia de matriz extracelular, tienen mucha matriz extracelular, y un componente muy importante de la matriz extracelular es el colágeno, que acá está representado en celeste. Todos los conectivos tienen colágeno en general, casi todos, digamos, pero hay diferentes tipos de colágenos, y además el colágeno puede estar acompañado de otras moléculas u otras especies químicas, porque por ejemplo el tejido óseo duro también es un conjuntivo. Lo que pasa es que ahí hay colágeno asociado con sales minerales, que le da sus características. El humor acuoso del interior del ojo también es un conjuntivo, pero con una enorme cantidad de agua. Qué sé yo, los cartílagos también son conjuntivos, pero donde el colágeno está acompañado por moléculas que se llaman proteoglicanos, que forman como un gel acuoso que resiste las fuerzas de compresión, por eso el cartílago aguanta la compresión, y así, ¿no? Pero lo más característico y general de los conjuntivos es, bueno, además de la abundancia de colágeno y en general la abundancia de matriz extracelular, que las células no tienen uniones permanentes entre sí, las células están aisladas, embebidas en esa matriz como pasas de uva en un pan dulce, como pasas de uva en un budín inglés, ¿verdad? No hay uniones intercelulares permanentes, por lo menos, y entonces ustedes ven que los núcleos están como más separados, y en el medio hay matriz extracelular. ¿Tá? Lo otro es que no siempre en los conjuntivos las células están polarizadas. Pueden adquirir polaridad celular, determinadas células que son móviles, cuando se van a movilizar, se van a mover, tienen que adquirir polaridad, pero no siempre están polarizadas, como sí pasa en los epitelios, que las células están por un lado fijas y por otro lado polarizadas. Acá tenemos otra vez, tenemos el conjuntivo, y el epitelio, y por debajo el conjuntivo, se ven los núcleos acá. El colágeno no está específicamente teñido, se ven los núcleos y parecen los núcleos están relativamente aislados, ¿verdad? Porque en el medio hay mucha matriz extracelular. Finalmente, esta disposición donde tenemos epitelio y por adentro, digamos directamente conjuntivo, es muy general. Ocurre en muchísimos órganos del cuerpo. No siempre ocurre,
no siempre ocurre, porque hay epitelios que no tienen un conjuntivo por debajo, caso de el recubrimiento de los capilares sanguíneos, que son tubitos tan finitos que son solamente epitelio. Pero en la mayoría de los casos sí aparece un conjuntivo dando apoyo y nutriendo al epitelio que está por arriba. Finalmente, para redondear este temita, tenemos otros dos tipos, de los 4 grandes tipos de tejidos animales, otros 2 tipos de tejidos, que son el muscular y el nervioso, que bueno, que digamos, superficialmente su nombre los describe, uno es músculo y otros son neuronas y otras células asociadas al tejido nervioso. En esos 2 tipos de tejidos ocurre que sí hay uniones intercelulares permanentes, las células musculares están unidas entre sí, ¿verdad? Y las células nerviosas están unidas entre sí, porque eso es un requisito para su comunicación, ¿verdad? Y la otra peculiaridad del tejido nervioso es que a veces tenemos tejido nervioso como tal, como ocurre en el encéfalo, pero también tenemos tejido nervioso que invade, que inerva, se dice, otros tejidos, ¿verdad? Metido adentro del tejido muscular, metido a través adentro del tejido conjuntivo, mandando señales para esos tejidos, ¿no? Y ¿saben lo último que surgió hablando con los compañeros de la clase pasada, y que no me gustaría perderme de hablarlo con ustedes? Es el concepto de medio extracelular interno. El medio interno de los organismos multicelulares. Me lo preguntaron y me pareció importante hablar un poquito de eso, y se los comento a ustedes. En un organismo unicelular, ¿no? Como una bacteria que está creciendo en un charco, todo lo que está por afuera de la célula es el medio extracelular y es el medio ambiente, y punto. Pero en los organismos que tenemos muchas células como nosotros, por supuesto está el medio ambiente que nos rodea, pero hay otro compartimiento, digamos, que está por afuera de cada una de nuestras células, pero separado de ese medio ambiente que nos rodea, y que tiene una composición de iones, de iones, de azúcares, de aminoácidos, etcétera, un pH, etcétera, una composición que es regulada por nuestras células, que no es igual a la composición del medio ambiente. Eso es lo que se llama nuestro medio interno, nuestro medio extracelular interno. ¿Qué les quiero decir? El líquido que baña nuestras células y que se continúa con el líquido de la sangre y el líquido de la linfa. Ese líquido es muy importante y tiene una composición regulada por homeostasis, que se dice. El pH, en condiciones de salud, por supuesto, varía en un rango estrecho. La concentración de sodio lo mismo, la concentración de potasio, de calcio, de magnesio, de aminoácidos, de glucosa. Imagínense ustedes lo que pasa cuando se desregula la concentración de glucosa, por ejemplo, ocurre en las personas diabéticas, ¿verdad? Tanto una concentración de glucosa demasiado alta como demasiado baja genera muchas complicaciones. La homeostasis en condiciones de salud regula la composición de ese medio interno. Otra historia son las cavidades de nuestro cuerpo, como esta que aparece acá, como esta que aparece acá, que son continuas con el medio externo, ¿no? El lumen de la tráquea se continúa con el medio externo al cuerpo a través de las vías respiratorias superiores. Y el lumen del intestino, en definitiva, se termina continuando con el medio externo al cuerpo, porque el tubo digestivo es todo uno, ¿verdad? Y sale al exterior a nivel de la boca y a nivel del ano. Y la composición de lo que está dentro de esas tuberías, digamos, no está regulada por homeostasis. O sea, depende de qué coma yo, va a ser la composición que tengo dentro del intestino. Entonces, si esto es justamente un corte del intestino, ¿verdad? Acá en el lumen, la composición va a variar, va a haber más glucosa, menos glucosa, un pH un poco más ácido, un poco más básico, según el ciclo de ayuno-alimentación, según la flora intestinal, según la hora del día, un montón de cosas. Pero acá, ya de este lado, ¿verdad?
entre esta célula y el lado justamente lateral y basal de esta célula y la otra, en este conjuntivo, por afuera de las células, hay un líquido cuya composición está muy precisamente regulada en forma homeostática. ¿Y qué es lo que evita que esos dos compartimientos se mezclen? El epitelio intestinal, y más aún, las uniones estrechas, que acá no se ven, pero que están entre célula y célula, pegando una célula del epitelio intestinal con otra, y evitando que pasen solutos entre este compartimiento extracelular de acá y este compartimiento del lumen del intestino acá. O sea, son compartimientos que se mantienen separados, con composiciones diferentes. Y además, por supuesto, en el lumen del intestino hay millones y millones y millones de bacterias. Y en cambio, el medio extracelular interno, en condiciones de salud, básicamente es estéril, que se dice. Ahí no debería haber bacterias, no debería haber virus, en condiciones de salud. Y otra vez, hay una barrera que evita que se mezcle todo, ¿verdad? Entonces es importante, pensando mucho además en lo que va a ser después la carrera de los que hagan bioquímica clínica o farmacia, ¿no? El concepto del medio interno, estéril y con una estéril respecto a microorganismos, ¿verdad? Y con una composición en condiciones de salud regulada por la homeostasis, y separado de lo que es externo al cuerpo, y separado de lo que son las cavidades que son continuas con el medio exterior, que se continúan con el medio exterior al cuerpo. Bueno, quería comentarles eso porque me pareció importante, porque me di cuenta con el otro grupo de ayer que no lo tenían muy claro, y hicimos una pequeña discusión sobre eso. Bueno, siendo esta la última clase de ejercicios, no sé si quieren hacerme alguna pregunta más. Capaz que todavía podemos contestar alguna pregunta más, alguna cosa que no les haya quedado clara. ¿Habrán clases de la unidad 4 que no vayan para los temas? No sé si entendí, Matías, lo que dijiste, se escuchó muy bajito. Que si habrán clases de la unidad 4 que no irán para los temas, o sea, la parcial. No, bueno, no, el primer parcial se quedó en la mitad de la unidad 3. O sea que el segundo parcial cubre aquello de la unidad 3 que no se llegó a dar en el primero, toda la unidad 4, toda la unidad 5. Pero además, por supuesto, las cosas, los conceptos que se dieron en la primera mitad del curso son necesarios. O sea, yo qué sé, te digo, no sé, la idea de lo que es hidrofílico, hidrofóbico, o cómo funcionan las proteínas, etcétera, bueno, la vamos a precisar para discutirlas. Está implícito, digamos, en las preguntas del segundo parcial. Profe, Nosotros- perdón. No, tranqui. Yo te quería preguntar bien los temas del tema 3, que sería la glucólisis, el ciclo de ácido cítrico. Sí, y bueno, cadena de transporte. Lo primero que está sería como, es a partir de la clase 5 de la unidad 3, básicamente, que bueno, ahí está oxidorreducción. Vías metabólicas. Y después vías metabólicas y su regulación, básicamente. Bien. Pero guíate, por eso que llegamos hasta la clase 4 previo al parcial y después arrancar la 5. Lógicamente, como decía Álvaro, hay cosas de la unidad 3 que las tomamos para la segunda parte, es un continuo, digamos. Entonces, bueno, hay una apoyatura en lo anterior, ¿no? Bien, muchas gracias. Por favor. Yo quería preguntar si la modalidad del parcial va a ser igual a la del primero. Supongo que sí, pero para confirmar si va a ser por Zoom y cuántas preguntas y eso, si más o menos saben. El número de preguntas va a ser el mismo, se va a mantener el hecho de que hay
diferentes, los parciales son personalizados. A cada estudiante le tocan preguntas ligeramente diferentes, el orden también de las opciones es diferente, el orden en que se presentan las preguntas son diferentes. ¿Qué más? El tiempo... Y los detalles de entrada se los vamos a proporcionar en breve. Todavía estamos esperando que nos asignen sala y eso, así que bueno. Sí, y el tiempo también va a ser 90 minutos, va a haber una opción de revisar lo que respondió cada uno después que termine el parcial. Como ya les anunciamos antes, ahí hay una devolución, digamos, de una pequeña explicación de qué iba la pregunta y por qué había que contestar tal cosa o tal otra. Y bueno, sí, como dice Gustavo, los detalles operativos todavía no los hemos podido terminar de ajustar por razones que van más allá de nuestra voluntad, pero en breve se los vamos a estar mandando, o sea, cómo ingresar y todo eso. ¿Cuántas preguntas? Bien, gracias. 50. Tengo una duda. En la clase 6 de la unidad 5 se habló que siempre se hace como las preguntas en base a un tema en específico de algún complejo celular o algo. Ya. En el hecho de que no podemos volver, o sea, no se puede volver para atrás, el texto ese siempre se va a quedar pendiente ahí o Sí. va a quedar en la primera página. No, es una buena pregunta, sí, es perfecto. No, este sistema virtual no se adapta bien a lo de plantear un tema largo y hacer muchas preguntas sobre ese tema. Es complicado implementarlo, entonces eso queda fuera. No va a haber un tema largo. Puede haber temas chicos, como el ejemplo de la pregunta de Jack Stott, que le pusimos hace un momento, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después contestan sobre ese tema chico. Pero incluso si, por ejemplo, si hubiera más de una pregunta sobre el mismo tema chico, en la medida que el orden de preguntas está aleatorizado, el encabezamiento les va a aparecer junto con cada pregunta. Si yo les quiero preguntar sobre Jack Stott y quiero hacerles 2 preguntas sobre Jack Stott, les va a aparecer todo el rollo de Jack Stott con la pregunta, con cada una de las 2 preguntas. Y eso les puede aparecer en momentos diferentes del parcial. Lo que no tienen que hacer es irse al humo y decir, esta pregunta ya la contesté, porque aunque tenga parte de información en común, pues puede venir una pregunta diferente, ¿se entiende? Pero lo que no va a haber es un tema largo, porque eso no logramos conciliarlo con el sistema virtual y de orden aleatorio de las preguntas y todo eso. Ok, gracias. Sí, buenísimo que me preguntaste eso, sí. ¿Algo más? Profe, tengo una duda con respecto a lo que dijiste que no me quedó muy claro. Al final o sea, de que terminemos todas las preguntas, ¿vamos a poder regresar para poder revisarlas? Sí, va a haber un tiempo, se va a volver a abrir el parcial sin posibilidad de modificar las respuestas Bien. para ver cuáles eran las correctas y cuál era la explicación. Y por supuesto, si en esa instancia tienen algún reclamo, que haya algún error o duda, sacan una captura de pantalla, nos mandan al foro y dicen, esta pregunta, tal cosa. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay nada más, cerramos por acá. Les deseamos la mejor de las suertes. Voy a parar. Gracias. Gracias, profe. Suerte, que les vaya bien. Chaucito. Chao. Gracias. Que pasen